Ha sido una semana también importante en el ámbito de la paritaria central. Voy a leer un título. Este año no queremos cláusula gatillo. El objetivo es que el salario se ubique por encima de la inflación. ¿Quién lo dijo? Nuestro invitado, Jorge Hoffman, secretario general de ATE, a quien lo tenemos ya conectado. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto. Bueno, nada de cláusula gatillo. Este año directamente por encima de la inflación es la expectativa, me imagino que tienen, ¿no? Sí, efectivamente tenemos esa expectativa y además a ver si podemos encauzar una discusión salarial dentro de parámetros, digamos, reales, tratando de transparentar los mecanismos, transparentar los aumentos. Digo esto porque la cláusula gatillo parecía una panacea, parecía lo mejor, fundamentalmente por parte de un sector político donde parecía de que era el ideal en materia salarial. Nosotros del 2015 al 2019 perdimos alrededor del 15% de salario. Y no se lo quiero atribuir al exgobernador, porque la verdad que fue un infierno, fueron un infierno esos últimos 4 años, más aún. El gobernador para pagar sueldos tuvo que terminar financiándolo con créditos bancarios. Pero la realidad es que perdimos, y parece, no obstante que habíamos perdido, insisto, no le quiero dar la culpa al gobierno anterior, pero muchos sectores políticos planteaban la cláusula gatillo como el ideal. Y la cláusula gatillo vale cuando los trabajadores estamos a la defensiva. Cuando nos dicen, más de esto no le vamos a pagar. Implica claramente un techo. Bueno, creo de que por distintas razones hoy debemos sostener que los salarios deben estar por encima de la inflación y lo hacemos desde distintos puntos de vista, ¿no? Lo hacemos pensando que es una razón de justicia, que es una razón de equidad, que los trabajadores merecemos tener un sueldo digno que nos permita tener una vida digna. Pero también hay otras razones que las plantea el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, donde dice que es parte sustancial de la política económica para este año el hecho de que el salario se ubique por encima de la inflación. Y lo dice de otra lógica, que también estamos de acuerdo, pero que no es la lógica con la que acabo de decir que es por razones de equidad, sino por razones de política económica. Todos sabemos que el 70 al 80% de la actividad, no menos, depende del mercado interno. No depende del mercado, de las relaciones del mercado externo ni del valor del dólar, depende de lo que los argentinos gastamos y consumimos todos los días. Entonces, Martín Guzmán plantea de que eso es necesario porque es una condición necesaria para que se incremente el consumo, que haya más venta, al haber más venta y más producción, al haber más producción se requieren empleos. Entonces, en este año tenemos que conjugar, o mejor dicho, esta conjunción de estas dos miradas, las tenemos que aceptar todos los argentinos y las argentinas. Basta de pérdida de salario, o ahora que por favor no me vengan con la cláusula gatillo, que nos dejen ganarle a la inflación. Después el tiempo dirá, nosotros confiamos en que le vamos a ganar, pero bueno, no todo está dicho. Pero por lo menos déjennos esa ilusión y déjense ya de poner en el altar una cláusula gatillo que por otra parte, en un periodo donde perdimos mucho dinero los trabajadores. Hablábamos hoy con mi compañero en piso, la situación también financiera de la provincia, que inclusive en el ámbito de la paritaria docente algo se ha discutido también. Y más allá del lógico reclamo, el también mirar un poco de reojo cómo vienen las finanzas de la provincia. Hay plazos fijos en la provincia de Santa Fe, la recaudación ha subido, digamos, el contexto ha cambiado. Me imagino que eso impulsa también
por parte de ustedes, los representantes de los trabajadores, a mirar a la patronal y decirle, bueno, nos hemos bancado un periodo atendiendo a una situación económica financiera. Esta situación de hoy es distinta, ¿no? Sí, sin ninguna duda es distinta en un marco complicado. Sí, En un claro. marco complicado porque el país ha caído pasado año entre un 8 y un 10%. Esta es una realidad, digamos, en la segunda pandemia, la pandemia del coronavirus. Este gobierno comenzó con, todos lo sabemos, con una situación financiera comprometida, con un fuerte déficit operativo. Para pagar sueldos tenía que recurrir al Banco Provincia, a su organismo de financiamiento. Yo no lo critico. Ahora, lo que sí critico es que esto no se explicite, que sea funcional a la derecha, callando una situación de crisis que era insoportable. La provincia de Santa Fe, hablemos de que el gobierno terminó su mandato en diciembre del 19. Sí. A partir de un año antes, un año y medio antes de agosto del 18, el gobernador Lischi sufrió una constante y permanente caída de los ingresos. Entonces, la realidad, se encontraba frente a una realidad comprometida que lo llevó incluso a tener que, desde muchos meses, recurrir al banco para poder pagar sueldos. Entonces, insisto, esto es producto de las políticas públicas del macrismo. Porque frente a esas políticas públicas uno se puede callar o se puede levantar la voz. Bueno, nosotros levantamos la voz frente a la derecha. La situación de este gobierno creo que es totalmente distinta en el marco de la crisis. Este gobierno, sin ninguna duda, ha tenido una política de previsión y de ahorro que uno la puede compartir o no, pero es una realidad. Hoy el gobierno se encuentra en una situación financiera muchísimo más holgada, donde ya no tiene que recurrir al banco, a su organismo de financiación, su organismo de financiación para pagar salarios. Ahora, también es cierto, en relación a los salarios del pasado año, que tuvimos un periodo, el primer periodo del año, fue muy difícil, donde los trabajadores sentimos el rigor de la inflación en el marco de salarios por varios meses congelados. Entonces hubo un periodo donde realmente, digamos, en el periodo que coincidió con los principios de la pandemia, hasta que en el mes de agosto empezaron a haber políticas salariales que fueron dándose en el marco de la emergencia. Quien niega la situación de emergencia es un necio. No, es innegable, absolutamente. Tampoco está la situación hoy para tirar manteca al techo, digamos, pero bueno, en este contexto que vos describís, las finanzas, por lo menos de la provincia, muestran una evolución favorable, ¿no? Pero además, Juanita, quiero cerrar con esto. A partir de agosto, con la suma fija, no remunerativa, que no era política ideal, pero era la política en el marco de la crisis, y con la última política salarial que firmamos el 8 de enero, el 70, el 75% de los trabajadores de nuestro sector obtuvieron un aumento anual, o en el último periodo del año, equivalente a la inflación o en algunos casos un poco más, como el caso de los trabajadores de la salud, los asistentes escolares, y quedó un grupo, no menor, que con los salarios retrasados en relación a la inflación. Con respecto a estos últimos, queremos discutir esa actualización en paritaria y, bueno, y proyectar el año que viene, en este año, en los términos que te decía, tratar de ganarle a la inflación. Jorge, muchas gracias por tu tiempo, buen fin de semana y estaremos atentos además la semana que viene también con algunas novedades, hay titularizaciones la semana que viene, pase esa planta la semana que viene de los trabajadores que quedaron pendientes de la gestión pasada, lo cual es una buena noticia, así que estaremos charlando seguramente la semana que viene. Gracias, Jorge. Bueno, gracias por informarlo, Juan. Bueno, ha sido un gusto, ¿eh?